¿ya? La clave principal en el tema anterior es, pues, dos cuerpos o un cuerpo cargado eléctricamente por la ganancia o pérdida de electrones. Ahora, si nosotros tenemos dos cuerpos cargados eléctricamente, entre ellos existe una fuerza eléctrica de atracción o repulsión, dependiendo de la carga. Entonces, ahora, esta fuerza eléctrica se manifiesta en una zona que rodea ese cuerpo, y esa zona se va a llamar campo eléctrico. Entonces vamos a apreciar un video en donde nosotros vamos a poder apreciar ese campo eléctrico, el cual vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Nuestro tema de hoy es campo eléctrico. Vamos a ver un videito en el cual vamos a apreciar cómo se forma y cómo se visualiza ese campo eléctrico. Con este experimento lo que intentamos ver son los diferentes patrones, las diferentes formas que adoptan las líneas de un campo eléctrico que se produce entre los dos polos de una corriente de alto voltaje. Para ello tenemos un recipiente de cristal u otro material aislante donde ahora pondremos aceite y dos electrodos que están conectados a un flyback que produce una corriente eléctrica de alta tensión, por encima de los 10.000 voltios seguramente. Este flyback lo alimento con 12 voltios en corriente continua o directa, en este caso de una batería. Por si a alguien le interesa hacer este experimento y quiere saber cómo se alimenta uno de estos flyback que yo he sacado de una televisión antigua estropeada, os recomiendo ir a los magníficos tutoriales de un auténtico experto en el tema, nuestro maestro, el profesor Manuel Rodríguez. Tiene varios vídeos sobre flybacks y alto voltaje muy bien explicados y con montajes bastante sencillos de hacer. Bien, ponemos el aceite vegetal de cocina que alcance medio centímetro, más o menos. Echo ahora semillas que se quedarán flotando. En este ejemplo estoy utilizando alpiste de la comida de mi canario. Conecto la corriente y ¡voilá! Poco a poco se van colocando las semillas siguiendo las líneas del campo eléctrico. Algo que es invisible queda así de alguna manera revelado. Un efecto, a mi parecer, cuanto menos sorprendente. Parece como si cada semilla se convirtiera o representara una carga eléctrica y se van alineando entre los dos polos. Se pueden utilizar diferentes tipos de semillas. Estas de color negro y que funcionan tan bien son semillas de lechuga. En este ejemplo estoy probando con jabón en polvo y vemos que las líneas del campo eléctrico son más finas y muchísimas más que cuando lo hacemos con las semillas. Aquí estoy utilizando rooibos de una bolsita de esas que son para preparar una infusión. En mi opinión es el mejor, queda espectacular. También podemos experimentar con la disposición de los polos, de los electrodos. Podemos así lograr resultados interesantes, vistosos y por supuesto quizá podamos observar distintas propiedades físicas de las partículas cargadas, las fuerzas electrostáticas entre ellas, las propiedades de las líneas de un campo eléctrico, como que siempre son tangentes a la dirección del campo, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que nuestros amigos Coulomb y Faraday pueden explicarnos. Bueno, pues nada más por hoy. Como siempre espero que os haya gustado este nuevo experimento. Bueno, chicos, para que entiendas un poco mejor, entonces ya más o menos ves cómo se conforma un campo eléctrico. Vamos a venir hoy a explicar qué cosa es un campo eléctrico y qué cosa sucede dentro de ese campo eléctrico, ¿ya? Entonces vamos a nuestra pizarrita del día de hoy para comenzar con este temita. Acá está, campo eléctrico. Muy bien, listo. Un campo, jovencitos, viene a ser una zona, ¿ya?,
la zona que va a rodear a una carga eléctrica y en la cual actúan los efectos que produce esta carga eléctrica. ¿Ya? Ahora, este campo eléctrico, mientras más cerca se encuentre a la carga eléctrica, es más intenso. Esto es una carga eléctrica. Tenemos una carga eléctrica. La zona que rodea a esa carga eléctrica es donde se manifiesta su campo eléctrico. Mientras más cerca nos encontremos a esa carga, más intenso es el campo. Entonces la intensidad va a depender de a qué distancia nos encontremos de esa carga eléctrica. Muy bien. Ahora, en este caso, nosotros tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos un ejemplo de un campo magnético, perdón, un campo eléctrico. Estas líneas representan un campo eléctrico uniforme, ¿ya? Acá vamos a colocarla. Esto es un campo eléctrico uniforme. Esas líneas horizontales se representan, líneas paralelas, se usan para representar un campo eléctrico uniforme. Ya. En este campo eléctrico uniforme, ¿cuándo se da un campo eléctrico uniforme? Cuando yo tengo dos placas paralelas. Entonces, acá yo tendría dos placas paralelas. Vamos a representar esas plaquitas. A ver. Dos placas, no flacas. A ver, acá está. Acá está. Muy bien, entonces vamos a, acá está, colocar otras placas paralelas. Acá está, no quiere cambiar el tamaño. A ver, ahí está. Muy bien, tenemos nosotros dos placas paralelas, acá está. Lo ponemos más arribita. Ahí está. Esta es una placa y otra placa, ¿correcto? Ahora, esas placas paralelas están cargadas eléctricamente. Esta placa va a tener un signo de carga y esta placa otro signo de carga. Fíjate de dónde hacia dónde están yendo las líneas de campo eléctrico. Están saliendo de la placa de la izquierda, entonces esa placa tendrá carga positiva. ¿Ya? Y esta placa a la cual ingresan las líneas del campo eléctrico va a tener carga negativa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si nosotros colocamos unas cargas dentro de ese campo eléctrico, las cargas van a estar afectas a ese campo eléctrico. Sobre dichas cargas van a actuar fuerzas. ¿Ya? Entonces, esa fuerza que actúa es una fuerza eléctrica. Ahora, mira cómo actúa. Yo coloco una fuerza, perdón, una carga acá. Coloco una carga acá. Entonces, si la carga es positiva, ¿qué va a hacer el campo eléctrico? Va a empujar a la carga. Si la carga es positiva y el campo eléctrico va a la derecha, entonces la va a empujar, la va a llevar hacia la derecha. Pero si la carga es negativa, el campo eléctrico va a jalar a esa carga. El campo eléctrico va a la derecha, coloca una carga negativa, entonces la fuerza que se manifiesta sobre esa carga va a ser hacia la izquierda. ¿Correcto? ¿Y cómo determino el valor de esa fuerza? El valor de esa fuerza lo determinas despejando esta ecuación. ¿Ya? Lo determinas el valor de esa fuerza multiplicando la E, que significa intensidad de campo eléctrico. E significa, acá está, intensidad de campo eléctrico, multiplicando por el valor de la carga. ¿Correcto? De esa manera determinamos nosotros la fuerza eléctrica que actúa sobre un campo eléctrico. Obviamente que la fuerza ya tú sabes que tiene que ser en newtons. La intensidad de campo eléctrico, acá está, la intensidad de campo eléctrico, su unidad de medida son los newtons sobre coulombs. Y tú ya sabes pues que la carga es en coulombs. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá está, ¿ves? La intensidad de campo eléctrico, ¿no? Es fuerza por unidad de carga. Despejando la fuerza, ¿qué cosa es? Intensidad de campo eléctrico por la carga eléctrica que se sitúa dentro de ese campo, ¿ya? Muy bien. Ahora, eso es cuando tenemos un campo eléctrico uniforme y dentro una carga que actúa sobre él. ¿Ya? Ahora, vamos a ver nosotros cómo se determina la intensidad de campo eléctrico alrededor de una carga. Alrededor de una carga. Fíjate la diferencia. Acá tenemos dos placas paralelas cargadas eléctricamente. Y ahora vamos a tener una carga, una partícula con carga eléctrica. Muy bien, entonces, fíjate, acá tenemos la intensidad de campo eléctrico. ¿Cómo se determina?
Acá tengo el cuerpo cargado eléctricamente. La intensidad de campo eléctrico lo determinas así. Multiplicas la constante de Coulomb por la carga, ¿ya? Por la carga, por el valor absoluto de la carga. El signo, este valor absoluto significa que el signo no se emplea. El signo sirve para determinar la dirección de la intensidad de campo eléctrico y sobre la distancia al cuadrado. Ahora, fíjate cómo el signo interviene acá. Si el signo es positivo, ¿ya? Si el signo es positivo, entonces la intensidad de campo eléctrico va hacia afuera. E va a ser hacia afuera. Y si el signo es negativo, la intensidad de campo eléctrico va a ser hacia adentro. ¿Correcto? En este caso que tenemos, nuestra carga es positiva. Entonces el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es hacia afuera. Si fuera negativa, esta intensidad de campo eléctrico sería hacia adentro, ¿no? Muy bien. Es parecida a la segunda ley de Newton, a la ley cuantitativa, ¿no? Muy bien. Listo. Acá tenemos nosotros las líneas de campo eléctrico. Estas líneas sirven para representar un campo eléctrico. Fíjate la diferencia entre las líneas A y las líneas B. Estas líneas A corresponden a un campo eléctrico uniforme o constante. Estas líneas B no, corresponden a una partícula. De repente tengo aquí una partícula cargada, entonces las líneas que pasan, las líneas salen. A las cargas negativas, a la carga positiva, perdón, las líneas de campo eléctrico salen. Entonces, si yo tengo una carga eléctrica acá y quiero dibujar positiva, y quiero dibujar las líneas de campo eléctrico, entonces se dibujan así. Así. Así se dibuja. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate acá. Mientras yo me encuentro más cerca, mientras más cerca yo me encuentro, ¿qué sucede? Encuentro más líneas, por lo tanto el campo es más intenso. Mientras más lejos, las líneas están más separadas. O sea, la separación de las líneas me define la intensidad de campo. Mientras más juntas están, el campo es más intenso. Mientras más separadas están, el campo es más tenue, más débil. Fíjate acá, ¿qué pasa con la separación? La separación de las líneas es constante, por eso que es un campo eléctrico uniforme constante. En todo el campo la intensidad es la misma, en cambio acá no. Más cerca a la carga es más intenso, más lejos a la carga es menos intenso. Y eso te lo dice esta fórmula. La distancia te dice que mientras más cerca, la intensidad es mayor. Mientras más lejos, la intensidad es menor. ¿Ya? Muy bien. A ver, la línea de campo eléctrico comienzan de la carga positivas y terminan en las negativas. ¿Ya? Si yo tuviera dos cargas eléctricas, una positiva por acá y otra negativa por acá, entonces, y quiero dibujar la línea de campo eléctrico, entonces, fíjate lo que sucede. La línea de campo eléctrico sale de la positiva y entra a la negativa, ¿sí? Sale de la positiva y entra a la negativa. Y eso es lo que tú pudiste ver en el video, ¿no? Eso es lo que pudiste ver en el experimento. Habían dos polos cargados, con cargas. Uno tenía carga positiva y el otro tenía carga negativa. Y eso que se había formado, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el campo eléctrico, ¿correcto? Eso es lo que tú apreciaste en el video. Ahora, la magnitud en un punto es proporcional al número de líneas. Eso es lo que te dije, ¿no? Mientras más líneas, es más intenso el campo. Muy bien, así tú vas a determinar la fuerza eléctrica en un campo eléctrico constante. ¿Ah? Así vas a determinar el valor de la fuerza eléctrica, pero en un campo eléctrico constante. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver, ahí está. Listo, ahora sí. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, ya nosotros podemos pasar a resolver nuestros ejercicios. Recuerda, la idea de esto es lo siguiente. Tengo una carga eléctrica, esa carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Esa carga eléctrica alrededor produce un campo eléctrico. Si la carga es positiva, el campo es hacia afuera. Si la carga es negativa, el campo es hacia adentro. ¿Cómo calculo cuánto vale ese campo eléctrico, esa intensidad? Acá está la fórmula. La constante que tú la manejas, la carga y la distancia en metros al cuadrado. Ahora, si tengo dos placas paralelas, tengo un campo eléctrico uniforme. En cualquier punto, el campo es constante. Ahora, ¿cómo actúa el campo? Si la carga es positiva, entonces esas líneas, la fuerza va en dirección de las líneas de campo eléctrico. Si la carga es negativa, la fuerza va en contra de las líneas del campo eléctrico.
¿Ah? Muy bien. A ver, vamos a ver nuestro primer ejercicio, muchachos. Dice, a ver, indicar en qué dirección se mueve la carga. A ver, ¿tú qué crees? ¿Hacia dónde se mueve esa carga? Ahí está su valor, más 5 coulombs. Se mueve en la dirección 1, 2, 3, 4 o 5. Si yo suelto esa carga ahí, ¿hacia dónde se mueve? A ver. Muy bien, por acá ya me están respondiendo. A ver. Muy bien, listo. Ahí está. Esta es una pregunta camotillo, ¿no? Pregunta camotillo. Está bien fácil como para decirte punto. Ya está. Solamente quiero que respondas para ver si tu criterio es correcto o no. Por favor, respondan todos, respondan todos. Respondan todos. Quiero saber si tu criterio es lo correcto o no. ¿Hacia dónde se mueve? Tengo un campo eléctrico uniforme. Suelto la carga de 5 coulombs. Me dicen, no considerar el efecto de gravedad. Ojo, te están diciendo no considerar el efecto de gravedad. No considera la gravedad. Entonces, si no vas a considerar la gravedad no afecta. ¿Hacia dónde crees que se mueve? Muy bien. Felicitaciones a los que se atreven a contestar. A los que no se atreven, chicos, yo no entiendo por qué no se atreven. Yo no entiendo por qué no se atreven si no te voy a bajar puntos. Además, no tienes que resolver nada. Tienes 5 opciones. Solamente dime una de ellas. ¿Hacia dónde se mueve? Muy bien. A ver, es un campo eléctrico uniforme. Entonces, si yo suelto una partícula, esa partícula, la fuerza eléctrica, ¿hacia dónde va a actuar? Es una partícula positiva, por lo tanto, acá está positiva. Por lo tanto, la fuerza eléctrica actúa hacia la derecha. Y si la fuerza eléctrica actúa hacia la derecha, ¿hacia dónde se va a mover la carga? Se va a mover hacia la derecha, pues muchachos. Hacia la dirección 1. No hay fuerza de gravedad, te dice, no considera fuerza de gravedad. Si consideraría fuerza de gravedad, se movería así. Sería un movimiento compuesto. Pero me dicen que no considere la fuerza de gravedad. Profe, y si la carga fuera negativa, ahí se mueve en contra. Porque a las cargas negativas, la fuerza actúa en contra de la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, una vez que ya hemos visto eso, ese primer ejercicio, vamos a pasar pues a la resolución de nuestros demás ejercicios. Déjame hacer un pequeño acomodo. Déjame hacer un pequeño acomodar unas cositas. Ahí está. Vamos a acomodar unas cositas. Ahí está. Está. Y ya. Chan, chan. Y listo. Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver. Ya. Listo. Ahora sí. Nos vamos con nuestro primer ejercicio. Listo, muchachos. Ahora sí. Dice, si el sistema se encuentra en equilibrio, acá vamos a aplicar toda la física, determinar el módulo de la tensión en el cable. ¿Ya? A ver, fíjate qué es lo que sucede. Tengo una carga positiva, ¿correcto? Tengo una carga. ¿Esta carga cómo es? Mire el signo. Mire el signo. ¿Qué signo es? Negativa. Ajá, negativa. Entonces, hay un campo eléctrico de 5 newtons sobre coulombs. Me piden determinar, ¿ya? Me piden determinar el módulo ¿de quién? De la tensión. La tensión. ¿Cuánto vale la tensión? A ver, primero lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre. La fuerza de gravedad hacia abajo. La fuerza eléctrica, ¿hacia dónde irá? ¿A la izquierda o a la derecha? Si la carga sería positiva, empuja a la izquierda, porque el campo eléctrico está yendo a la izquierda, pero como la carga es negativa, la va a jalar. Entonces la fuerza eléctrica va a la derecha. Y la tensión va a la izquierda, ¿no? En esa dirección. Es más, tiene lógica, porque si esta fuerza eléctrica iría hacia la izquierda, no habría equilibrio, porque no hay ninguna fuerza a la derecha que compensa la componente de esta tensión. Y si hacemos nuestro triángulo de fuerzas, tenemos esto, ¿no? Chan, chan, chan. ¿Ya? Tenemos esto de acá. Ahora, jovencitos, miren. Acá, ángulo. Si este es ángulo de 37 grados, mira, la tensión con la vertical forman 37 grados. Tensión con la vertical, 37 grados, ¿no?
Nuestro triángulo de fuerzas, fuerza de gravedad vertical, la fuerza F a la derecha y cerrando el triángulo la tensión. Listo. Ahora sí, me piden determinar el módulo de la tensión. La tensión no se puede determinar. Lo que sí puedo determinar acá es cuánto vale la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se determina multiplicando E por Q. Acá está. E por Q vamos a multiplicar. ¿Cuánto vale E? E vale 5. ¿Y cuánto vale Q? Q vale 3. Ojo, decir el signo, ¿ah? Ahí está, ¿ve? Sería 5 por 3. ¿Cuánto sería? 15 newtons. 15 newtons. La fuerza eléctrica vale 15 newtons. Acá está. Muy bien. Entonces, acá vas a aplicar tus triángulos rectángulos y me vas a decir, por favor, ¿cuánto vale T? Mándame tu respuesta. ¿Cuánto vale T? Ya tienes el valor de F. ¿Cuánto vale T? A ver, ya tú sabes que en el triángulo de 37, el opuesto ¿cuánto es? 3K, ¿no? Esto es 4K, que no lo voy a utilizar, y esto es 5K. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si la tensión es 5K, jovencitos, mira, F vale 15 newtons. 15 es 3K, ¿no? Entonces tú dices que 3K es igual a 15. Oh, K vale 5. K vale 5. Y si K vale 5, entonces, ¿cuánto sería la tensión? Sería 5 por 5, ¿no? 5 por 5. Y esto es igual a ¿cuánto? A 25 newtons, ¿no? Ahí está. Listo, muchachos. A ver, vamos a ver quiénes fueron los primeritos que acertaron. Patasca, Malki, Serna. No, no le ha puesto unidad de Serna, con unidades tiene que ser. Patasca, Malki, Valdivia, Mantilla, Jurado. Tiene que ser con unidades, pues, muchacho. ¿Cómo vas a darme sin unidades? ¿Ya? Patasca, Malki, Valdivia, Mantilla y Jurado. ¿Está? Tiene que ser con unidades. ¿Está? Patasca. A ver por acá. Ya. Malki. Valdivia. Mantilla. Y Jurado. Ya está. Listo, muchachos. Siguiente ejercicio. Ahí está. Dice, una pequeña esfera posee 20 newtons de peso. A su diablo. ¿Tan pequeña? Y 5 coulombs de carga. Es una carga enorme. Y se encuentra en equilibrio como indica la figura. Hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico. Muy bien. Vamos a hallar ahora cuánto es la intensidad de campo eléctrico. Es un campo eléctrico uniforme. Fíjate lo que tenemos acá. Tenemos acá la esfera aumentada en tamaño. Diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo el peso. Tenemos en esta dirección la fuerza eléctrica. Es una carga positiva, por lo tanto la va a empujar. La fuerza eléctrica sería hacia allá. Luego tenemos la tensión que va a jalar a la esfera, ¿no? Con estas tres fuerzas vamos a formar nuestro triángulo. Primero siempre se dibuja la fuerza vertical, 20. Luego tenemos esta fuerza F y cerrando el triángulo T. ¿Qué ángulo formarán? A ver, vamos a ver. Fíjate, mira, la tensión con la vertical 30, tensión con vertical 30. Fíjate ahora, la fuerza F con la horizontal 30. Si la fuerza F con la horizontal 30, con la vertical formará 60. Esto es 60. Y si esto es 30, 60, esto tiene que ser 90, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, me piden determinar el valor de la intensidad de campo eléctrico. Jovencitos, el peso vale 20. Si el peso vale 20, mándame por favor la respuesta. ¿Cuánto valdría esta fuerza F? ¿Cuánto vale esa fuerza F? Vamos. ¿Cuánto vale esa fuerza F? Con unidades. A ver. Ahí está. Uno más, falta uno más. 1, 2, 3, 4, listo, 5, ya se acabó. Se acabó. Ya tengo 5. A ver, mira, esa fuerza F, triángulo de 30 a 60. Si es un triángulo de 30 a 60, jovencitos, la hipotenusa es 20, a 30 se lo pone la mitad. Entonces F, jovencitos, valdría 10 newtons. Acá le ponemos que F vale 10 newtons. ¿Correcto? Y si F vale 10 newtons, la intensidad de campo eléctrico es F sobre Q. Acá está. Entonces, la intensidad de campo eléctrico sería 10 newtons sobre la carga que son 5 coulombs. 10 entre 5 serían 2 newtons sobre coulombs. ¿Ya? Muy bien.
Listo. Vamos a ver quiénes fueron los 5 primeros. Valdivia, Patasca, Ayala, Malqui, Ludeña. Valdivia, Patasca, Ayala, Malqui, Ludeña. Valdivia, Patasca, Ayala, Malqui y Ludeña. Listo. A ver, siguiente muchachos. Siguiente. Next. Dice, la esfera mostrada de 80 newtons se encuentra en equilibrio. Acá está, y posee una carga de 12 coulombs. La carga es de 12 coulombs. Hallar el valor de la intensidad de campo eléctrico. Otra vez diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo tenemos el peso, 80 newtons. Hacia la derecha la fuerza eléctrica y la tensión. Hacemos nuestro triángulo, acá está, nuestro triángulo. Entonces sería el peso 80, la fuerza F a la derecha y la tensión en esa dirección que no se va a utilizar. Muy bien. A ver, fíjate, acá con este valor 3780 podemos hallar F. Ahora, una vez que tú hallas F, reemplazas acá. La intensidad de campo eléctrico es F sobre Q, Q es dato. Y me vas a dar el valor de la intensidad de campo eléctrico con las unidades correctas. ¿Cuánto valdría la intensidad de campo eléctrico? A ver, vamos a ver. Mándame tu respuesta. ¿Cuánto sería el valor de la intensidad de campo eléctrico con las unidades correctas? Te estoy pidiendo la intensidad, F lo hallas en el triángulo. Reemplazas acá, Q vale 12 y obtienes la respuesta. Ahí, ahí, listo, ya lo hacemos. Jovencitos, no te olvides que esto es triángulo de 37 y 53. Esto sería 4K, ¿no? Y esto sería 3K. Ajá. Si lo hacemos de forma rápida, 4 por cuánto me sale 80. Sería 4 por 20. Entonces, K vale 20. Y si K vale 20, F ¿cuánto vale? F vale 3 por 20, 60 newtons. Entonces por acá ponemos que F vale 60 newtons. Muy bien. Y si F vale 60 newtons, la intensidad de campo sería 60 sobre 12, ¿no? 60 sobre 12 sería 5 newtons sobre coulombs. Ahí está, ¿no? Muy bien, vamos a ver. 5 newtons sobre coulomb, dice. Vamos a ver. ¿Dónde marcamos? Acá está. A ver. Ahí a la costa, Malqui, Serna, Jurado. Allá a la costa, Malqui, Serna, Jurado. Listo. Allá a costa, Malqui, Serna, acá está. Serna y Jurado. Listo. Muy bien. Siguiente, muchachos. Siguiente. Acá está. Dice, calcular el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto medio, M. A ver, fíjate, yo lo voy a hacer, ¿ya? Muy bien. Tengo este punto medio. Primero vamos a ver hacia dónde apuntan las intensidades de campo eléctrico. Q1 es una carga positiva. Entonces, es una carga positiva, la intensidad de campo eléctrico es hacia afuera. Por lo tanto, en el punto M, la intensidad de campo eléctrico debido a Q1 sería hacia la derecha. Acá está. La intensidad de campo eléctrico debido a Q1 le he llamado E1. Q2 es una carga negativa, acá está, ¿ve? Negativa. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico es hacia adentro. Entonces, la intensidad de campo eléctrico en el punto M debido a Q2 es hacia la derecha. Y acá está E2. Muy bien. Ahora, fíjate qué es lo que sucede. La intensidad resultante. La intensidad resultante, jovencitos, es la suma, ¿no? E1 más E2, porque apuntan en la misma dirección. Entonces, la intensidad resultante acá está, ¿ve? Sería E1 más E2. E1 es K por Q1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Y E2 también la constante por la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado. ¿Cuánto valen las distancias? Me dicen que M es punto medio. Si esto es 3 centímetros, serían 3 centímetros por acá y por acá 3 centímetros, ¿no? Si todo vale 6 centímetros, cada distancia sería la mitad, ¿no? Acá está, ¿ve? K, la intensidad 1, la constante 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 3. Sobre ya, por acá me hacen una pregunta, me dicen, profe, ¿por qué va a la derecha si es negativo? A ver, ¿quién va a la derecha, E1 o E2? ¿Quién va a la derecha, E1 o E2? ¿Por qué Q2 va a la derecha si es negativo? Ya.
Mira, las cargas positivas, acuérdate esto por favor. Las cargas positivas, las líneas de campo eléctrico son hacia afuera. Hacia afuera. Acá está. Pero las cargas negativas, las líneas de campo eléctrico es hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, Q2 es negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico para Q2 es hacia adentro. Y el hecho de que sea hacia adentro, si nosotros queremos dibujar en el punto M, hacia donde actúa, la intensidad del campo eléctrico es hacia la derecha. En M no hay nada, no hay ninguna carga. M es un punto cualquiera. Las cargas están en Q1 y Q2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las intensidades de campo eléctrico acá está, operando K por Q1 sobre la distancia. La distancia está en centímetros, ¿no? 3 centímetros es 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y acá sería Q2, ¿no? Igual. Esto elevamos al cuadrado, el denominador, y acá podemos simplificar. Fíjate, el 9 se va con el 9, ¿no? Este 9 se va con el 9, acá también este 9 se va con el 9. 10 a la menos 4 sube, sería 10 a la 13. 13 por 10 a la menos 3, 10 a la 10. 4 por 10 a la 10, más 7 por 10 a la 10. Acá sale 7 por 10 a la 10. Total sería 11 por 10 a la 10 newton sobre coulomb. Bastante, ¿no? Muy intenso es ese campo. Siguiente, muchachos. Calcular el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto A. Fíjate, si la carga vale 5 milicoulombs, muy bien, y el lado del triángulo equilátero es 3 centímetros. En el punto A actúan dos cargas. Fíjate la dirección, primero la dirección. Carga positiva, ¿hacia dónde actúa? Hacia afuera. Por lo tanto, la carga sería acá. Si esta es la carga 2, E2 es en esa dirección. Carga negativa, hacia adentro. Si este le he puesto 1, la intensidad 1 sería en esa dirección. Hay dos intensidades que forman un ángulo de, si este es un triángulo equilátero, esto es 60. Por lo tanto, esto vale 120. Ahora, si tú te das cuenta, la intensidad de campo ¿de quién depende? De la carga y de la distancia. Pero si tú tienes cargas iguales, porque son Q y Q, pero tienes distancias iguales, porque es un triángulo equilátero, entonces las intensidades son iguales. Por lo tanto, acá yo te he puesto que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? K por Q sobre D cuadrado. Entonces, las intensidades 1 y 2 son iguales, ¿no? Reemplazamos para determinar cuánto vale. K vale 9 por 10 a la 9, Q es 5 por 10 a la menos 3, acá está. Y la distancia son 3 centímetros, es dato, ¿no? Acá está. Muy bien, elevamos al cuadrado, simplificamos por aquí, acá tenemos 9 y 9 se va. Y tenemos 5, 10 a la menos 4 sube, nos quedaría en total 5 por 10 a la 10. Ahora, como las dos intensidades son iguales, ¿te acuerdas en vectores, cuando tú tenías esto, dos vectores? Cuando tú tenías dos vectores que formaban un ángulo de 120 grados, ¿no? Este es el vector A y este es el vector A. ¿Cuánto valía la resultante? ¿Te acuerdas? La resultante también valía A. Esto era cuando el ángulo era ¿cuánto? 120 grados y los vectores eran iguales. Estamos en este caso, ¿no? Las intensidades son iguales y el ángulo es 120 grados, por lo tanto, la intensidad resultante vale lo mismo. 5 por 10 a la 10 newton sobre coulomb. Number 7. A ver, ¿tenemos alguna consulta? ¿Tenemos alguna consulta? ¿Alguna consulta? A ver, ¿tienes alguna consulta? Ninguna, ¿no? Seguimos entonces, seguimos. ¿Por qué elevado a la menos 2? Ajá. A ver, ¿por qué elevado a la menos 2? Acá. ¿Dónde elevado a la menos 2? Allá. Son 3 centímetros. 3 centímetros. Acá dice 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros, si tú lo quieres convertir a metros, sería 0,03 metros. ¿No? Y 0,03 metros es 3 por 10 a la menos 2 metros. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Acá está. Por eso es 3 por 10 a la menos 2, porque está en centímetros, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Cómo dedujo que las Q son iguales? Las Q son iguales, ¿por qué? Las Q no, las E son iguales. ¿Por qué? Porque las cargas son iguales. Las cargas son iguales. ¿Y también quién? Las distancias son iguales. Esta es una distancia D y esta es otra distancia D. Porque es un triángulo equilátero, las distancias son iguales. ¿De quién depende la intensidad?
de la constante, que es la misma de la carga y la distancia. Si cargas y distancias son iguales, las intensidades de campo eléctrico son iguales. Muy bien. Sí, número 7 dice, determinar el módulo de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P. Acá está. A ver, Q1, 6 y Q2, 8. Las dos cargas son positivas, por lo tanto, las intensidades son hacia afuera. E1 y E2. Ahora sí son diferentes, ¿ah? Porque las cargas son diferentes. Vamos a ver cuánto vale E1. Acá está el valor de E1. Sería la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. La distancia son 3 centímetros. Este es un triángulo rectángulo de 45, 3, 3 y 3 raíz de 2, ¿no? Muy bien, la intensidad 1 valdría 6 por 10 a la 10. La intensidad 2, acá está. También reemplazamos la constante, la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 3, porque son milicoulombs, sobre la distancia al cuadrado. Operando esto me sale que la intensidad 2 es 8 por 10 a la 10. Ahora, tengo E1 y E2 y forman 90 grados. ¿Cómo hallamos la intensidad resultante? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras que dice así, acá está, raíz de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado. E1, ahora, mira, este 10 a la 10 es factorizado. Solamente trabajó con el 6 y con el 8. Trabajo con 6 y 8 y al final le multiplico el 10 a la 10, ¿no? Serías raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, esto sale 10. Y no te olvides multiplicarle por el 10 a la 10. Listo, muchachos, ya no queda más tiempo, el número 8 ya va a ser subido, no se preocupen, también es un ejercicio parecido. Así que antes que se corte, muchachos, me despido de ustedes, cuídense bastante y sigan presentando las tareas a tiempo. Persona que no presenta su tarea a tiempo, muchachos, la revisión es sobre 15, por si acaso. ¿Ah? Tú te demoras un segundo, tú me presentas un minuto después, sobre 15 es tu revisión, ¿ya? Así que presenta a tiempo para que sea sobre 18. Nos vemos, muchachos, y hasta la próxima. Chao.